9 de la mañana, 31 minutos en Colombia. A propósito de esta opción por los que tienen unas capacidades diferentes, pero muy ricos en bondad, en inteligencia, quiero entrar en este diálogo, en el encuentro con la inclusión. Quiero saludar a nuestra compañera Sara Márquez, docente de apoyo pedagógico de la institución educativa Manuela Beltrán. Sarita, milagro de verla. Sí, bueno, estamos aquí nuevamente armando, retomando el espacio de encuentro con la inclusión, porque pues entendemos que hay muchas temáticas que se deben desarrollar y que precisamente debido a la apertura de lo que conllevan el decreto 1421, que dice que en todos los colegios se deben recibir a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos para garantizar su acceso, permanencia, promoción y para la no discriminación. Estamos viendo que hay situaciones que muchas veces se deben abordar y que se debe tener en cuenta cómo hacer ese proceso, cómo garantizar esa igualdad y esa equidad en la educación para todos y todas. Sarita, hay un, Pasado... digamos, Señor, le iba a dar cuéntame, la no, no, palabra. no, dime, Okay. dime. En este panorama de la población estudiantil con autismo, quien tiene una invitada, que es la profe Carmen González, docente de Humanidades del CEDI Guillermo Cano, magíster en Pedagogía de la Lengua Materna. Profe Carmen, buen día. Buenos días. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Entonces, ahora sí. Gracias, Sarita, por esta invitación tan hermosa. La palabra, Sarita, pues, entonces adelante, Sarita. Me encanta. Entonces, bueno, el pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y esto fue instaurado en el 2007 por la Asamblea de Naciones Unidas precisamente para poder visibilizar cuáles son los requerimientos, cómo se debe trabajar con esta población para garantizar su inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad. Uno de ellos es el educativo. Para hoy tenemos de invitada a Carmen, que tiene, no solamente es maestra del distrito que ha trabajado con estudiantes con autismo, sino que además tiene un hijo con autismo. Ayer precisamente hablábamos de cuál sería como ese colegio o ideal, como esos procesos ideales para garantizar esta atención a estos chicos, chicas, y decíamos que muchos de ellos tienen algunas características que a veces crean cierto temor en los docentes, en los compañeros. Hablábamos de una característica que puede ser el escapismo. Entonces, se identifica al niño como un niño escapista, pero Carmen ayer me hacía una relación de un sueño que ella siempre había tenido con relación a esto, y por eso hoy vamos a abrir este diálogo contigo, Carmen, desde la perspectiva de maestra, pero también de madre de un chico con autismo, y cómo fue ese recorrido para finalmente encontrar una atención educativa pertinente y en la que tu hijo ha ido avanzando en esos términos que hablamos de equidad y de igualdad y de inclusión. Entonces, adelante, Carmen. Gracias, Sarita, y gracias por este espacio. De verdad que es la primera vez que a nivel como de información hacia los demás puedo dar mi voz y espero pues que sirva, porque la idea es construir. Mi labor educativa, inicialmente siempre estuve atenta a todos los niños con esas necesidades de aprendizaje diverso que hay en el aula. Pero cuando llega mi hijo a mi alma, nace mi hijo, y veo la transformación que hay que hacer, y que hay una frase que lamentablemente se escuchan en muchos de mis compañeros, y yo creo que también, no sé si yo alguna vez la dije, pues yo creo que del común también pude haberla, si no dicho, al menos alimentado con mi no expresión de negación, y es que no estamos preparados para los niños con necesidades especiales en el aula. Cuando llega mi hijo, y entonces yo digo, bueno, y entonces si me llega un hijo con autismo, como en el caso mío, yo no estoy preparada para él, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y esa es la respuesta que yo estoy ahora tratando de compartir con mis compañeros. Los tenemos ahí, los niños están ahí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No es que yo no estoy preparada para estos niños y entonces pues dejarlos que pasen, que estén, ¿sí? Que estén ahí sentaditos, pero sin hacer nada con ellos ni tenerlos en cuenta. La escuela que la profesora Sarita está mencionando es esa escuela ideal que yo he soñado siempre desde que está mi hijo en preescolar, y es la de
un aula al lado de un espacio abierto, donde el niño, en este momento la profe dijo el escapismo, donde el niño, si siente la necesidad de escapar, lo haga. Y escapar no es a la calle, sino escapar también desde el plano pedagógico. Entonces, el patio es un parque, digamos un parque ludoteca, tipo ludoteca, donde el niño tenga otro espacio y otras actividades que le permitan tiempo fuera del tiempo del aula. Para un niño autista hay condiciones que son necesarios tener en cuenta. Ellos se alteran por ciertas situaciones y pierden la noción del control por elementos como el ruido, elementos como un color que no les agrada, el mismo tono de voz nuestro, si para ellos nuestra voz es chillona, sí, a veces nosotros tenemos esa voz aguda, entonces esos tipos de sonidos a ellos les afectan, porque ellos tienen una gran sensibilidad a nivel auditivo y una gran sensibilidad a nivel visual. Ellos tienen una memoria visual impresionante y por tanto una memoria auditiva impresionante. Entonces, por tanto, si hay algún elemento que no les está favoreciendo, ellos eso es lo que buscan, escapar un momento mientras se adecúan. Y hay otro elemento y es el apoyo. Los niños autistas necesitan un apoyo. Hay muchos niños en el grado de autismo, tienen diferentes formas de estar en su situación. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen afectaciones en diversos elementos y yo leyendo el diagnóstico de mi hijo, ellos tienen unos trastornos en el desarrollo típico, o sea, en el desarrollo, nosotros tenemos un desarrollo típico, pero los niños tienen un desarrollo atípico, es decir, reaccionan ante los eventos, ante las circunstancias, ante el contexto de diversas formas y por tanto aprenden de diversas formas. En esos trastornos del desarrollo, entonces, se afecta su condición cognitiva, su condición mental, otros tienen lo sensorial muy alterado. Entonces, es mirar esos niños qué tipo de trastornos tiene para como docente, plantear los ajustes razonables para ese estudiante. Por tanto, hay algunos niños que van a necesitar, por ejemplo, apoyo terapéutico, otros apoyo psiquiátrico, otros apoyo psicológico, otros fonológico, otros físico, de manera que tenemos que estar atentos a cuáles son esas necesidades que ellos requieren, porque hay niños que no requieren, es más, hay niños que no requieren ninguna, porque por ejemplo están en el nivel de Asperger, que solamente se afecta la relación social y la relación con el entorno, pero es mínimo. Entonces para ellos solamente hay que hablar en un lenguaje literal, pero muy natural, mientras que los niños que tienen mayores condiciones y por ejemplo se afecta todo lo que yo dije ahorita, pues hay que recurrir a mirar cómo hago para poder aportarles a ellos desde el plano de la pedagogía. Y como mamás pues tenemos, y yo lo doy aquí, tengo la oportunidad de darlo, yo tuve digamos que el recorrido de la muerte, digamos así, lo que se hace en un hospital si lo comparamos con un hospital, porque a mi niño no me lo atendían, no me lo querían recibir en ningún colegio, en ninguno. Y donde lo coloqué por primera vez porque fui al colegio donde yo terminé bachillerato, y ahí hay primaria y bachillerato preescolar, tuve la primera barrera. Allí la profesora me dijo que ese niño no oía, que ese niño no hablaba, que ese niño no era para ese contexto, ¿sí? Que ella no, definitivamente no lo recibía y efectivamente no me lo recibió, me lo rechazó de plano. Y pues ese rechazo me permitió entender que mi hijo tenía ciertas condiciones que eran especiales y que yo como mamá tenía que empezar a aprender y como docente también, porque pues esa es otra falencia, es otra barrera, digamos, de la educación. A los formadores de docentes se les olvida ese aspecto de la educación inclusiva, que uno va a tener que tener diferentes estudiantes, la diversidad en el aula. Mi tesis de maestría fue el trabajo de la pedagogía a través de la diversidad, ¿sí? Entonces, de la diversidad, no solamente el niño autista, sino el niño sordo, sino el niño, la posibilidad de que tenemos otros componentes de esa diversidad en el aula. Entonces, es todo, es el niño venezolano que también va a tener, aunque hable nuestro idioma español,
tiene sus propios elementos y su propia vida y su propio entorno. Entonces, todo eso hace que en el aula no sea típicamente esperada, como la universidad a veces nos dice, no, usted va a tener de español de esta forma, ¿sí? De estos elementos, pero se nos olvida cómo darle esos elementos a toda la diversidad de población. Carmencita, tú nos has dado una amplia visión de lo que es este recorrido que vamos a hacer del panorama de la atención educativa para los chicos, en este caso con autismo, porque estamos haciendo alusión desde el marco del 2 de abril, que es el Día del Autismo. Y sobre esto vamos a continuar trabajando en el siguiente programa para ver cuáles son los requerimientos, y nos queda ahí como una pregunta para la siguiente sesión, de mirar si un colegio que no tenga esas condiciones que se requieren para trabajar con estos chicos, si al no recibirlo eso es no discriminación o es buscar en otro colegio o en otra institución, así como muchas veces pasa con las personas que no tienen discapacidad, que muchas veces no se adaptan a ese colegio. Bien pueda pasar que las condiciones físicas, de infraestructura, de todo lo que tiene que ver inclusive con el ambiente, lo que tú mencionabas del ruido, de repente no sea el adecuado para ese niño, pero si el padre de familia se siente acogido y tiene una ruta de atención que dice, acá por estas condiciones no, pero de repente en este otro colegio que es más pequeño o que tiene esas adecuaciones, como lo que tú hablabas de los espacios cuando ellos requieren estar en un tiempo fuera. Entonces, si eso sería no discriminación o sería buscar las condiciones de equidad y de igualdad para garantizar ese acceso, esa permanencia, esa promoción, y también los recursos, ¿no? Tenemos que hablar de los recursos. La equidad requiere de recursos para que los profesores también se sientan acompañados en ese proceso de formación que tú tan sabiamente nos estás mencionando. Entonces, esto lo dejamos para la próxima sesión. Durante todo el mes de abril vamos a estar trabajando sobre el tema del autismo. Muchas gracias, Carmen, gracias, Armando, y también muy importante decir que en el Senado, o sea, es donde se dan las leyes, y entonces es importante saber elegir, saber por quién votar para poder garantizar que todas las poblaciones tengan acceso a lo que requieren en igualdad de condiciones. Listo, Sarita, muchas gracias, Sarita. Profe, bueno, Carmen, muy amable, gracias. Seguiremos en contacto, seguiremos con estos temas pedagógicos muy importantes y muy vigentes que orientan al magisterio, a toda la comunidad educativa.